Buenos días, máster. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo B con el tema los trastornos de la comunicación. Entre los integrantes tenemos a Alvarado Torres, Cango Armijo, Oyola Zúñiga, Rojas Chiriguaya, Torres Mota y quien les habla Magallanes Vera. Los trastornos de la comunicación. El lenguaje es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales que forma parte del desarrollo general del individuo e incide fuertemente en su calidad de vida. Se rige por reglas y se describe por los parámetros morfológicos, fonológicos, sintácticos, semántico y pragmático, según Asha 1982 en el American Speech Language Learning Association. Las primeras sospechas de alarma de la no aparición del lenguaje o de retraso en su adquisición aparecen hacia los 2-3 años, ineludiblemente antes de los 4. El criterio evolutivo de que a los 2 años un niño o una niña tengan menos de 50 palabras inteligibles y o no tengan enunciados de 2 palabras, según Kelly 1998. Es importante el diagnóstico de inicio tardío del lenguaje. Las dificultades en el desarrollo del lenguaje y comunicación se describen desde un prisma evolutivo en la comprensión y forma y uso del lenguaje. Es fundamental partir de un conocimiento de los aspectos evolutivos de la comunicación y del lenguaje y de los rasgos que caracterizan las etapas del desarrollo normal, con una interpretación no aislada o desconceptualizada, sino global que contemple las múltiples variables implicadas de la comunicación y el lenguaje. El retraso del lenguaje es el retraso de la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, que afecta sobre todo a la expresión y en menor medida a la comprensión, sin que esto se deba a una discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo o déficit auditivo o trastornos neurológicos. Conlleva un comienzo tardío y desarrollo de lenta evolución en el lenguaje. Se puede subdividir en niveles de gravedad leve, moderado y grave. Los cambios más significativos en el DSM-5 respecto al DSM-4 en los trastornos de la comunicación son unificar el trastorno del lenguaje y el trastorno mixto receptivo expresivo y el trastorno expresivo. Contemplar todas las modalidades del lenguaje, hablado, escrito, lenguaje de signos u otros. Incorporar el concepto, inicio de los síntomas en la primera fase del desarrollo. Añadir trastorno específico del lenguaje. Es la que incluye las alteraciones en uno o varios componentes del lenguaje como la comprensión y la expresión, en sus aspectos ya sea del léxico, fonológico, morfosintáctico y uso comunicativo del lenguaje. Muy bien, se dice que un retraso de este trastorno es a los 2 años que se infiere en otras áreas de aprendizaje escolar y comunicación social. Tomando en cuenta que influye también en la discapacidad sensorial, discapacidad motora, discapacidad intelectual, influencia de factores socioculturales. Muy bien. Se dice que para la evaluación e identificación deben ser criterios cuantitativos, criterios cualitativos. Autores como Eyen consideraban que el TEL se constituye por el trastorno fonológico, sintáctico y sintáctico-semántico. Y decía que para el DSM incluyen al TEL como un trastorno de la comunicación. Muy bien, yo también les voy a hablar sobre la comorbilidad con otros trastornos. En diferentes estudios pusieron en manifestaciones con morbilidad del TEL con otros trastornos de neurodesarrollo. Primero, el porcentaje considerable entre niños y el TEL en educación infantil. Alcanzan criterios ya sea de dislexia y asimismo trastorno específico del lenguaje. 2. Debido a que el TEL presentan sinología similar en las alteraciones del lenguaje y comunicación, se crea el BISHOP, diferenciando a niños que son del TSP, TEL, autismo, TGD no específico. Muy bien. El TEE comparte con el TDA, que significa las alteraciones en la memoria y trabajo y procesamiento de información. El TEL asociado con el trastorno de la comunicación social pragmático, que significa la presencia y antecedentes
familiares con trastornos del habla o el lenguaje. Trastorno fonológico, denominado anteriormente trastorno del desarrollo de la articulación. Se trata de un trastorno específico en el que la pronunciación de los fonemas por parte del niño o niña está a un nivel inferior al adecuado a su edad mental, incluyendo los errores de la producción fonológica que comporta incapacidad para producir correctamente los sonidos del habla. Dentro de los criterios diagnosticados de investigación de la CIE-10 proponen que la capacidad para la articulación de la palabra, evaluada mediante test estandarizados, se sitúe 2 desviaciones estándar por debajo del nivel esperado. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras. La característica esencial del tartamudeo es el trastorno de la fluidez normal y estructuración temporal del habla en forma de frecuentes repeticiones. La causa. El tartamudeo puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, antecedentes familiares de tartamudeo o nerviosismo. También pueden intervenir anomalías en el control motor del habla, como la coordinación temporal, sensorial y motora. El diagnóstico. En los manuales DSM se establece la significación clínica del trastorno con arreglo al grado de interferencia sobre los logros académicos y laborales o de la comunicación social. En la CIE-10, en cambio, se basan en una duración mínima de 3 meses para determinar su significación clínica. El diagnóstico está a cargo de un profesional de salud capacitado en la evaluación y el tratamiento de niños y adultos con trastorno del habla y del lenguaje, que es el logopeda. El tratamiento. Después de que el logopeda realice una evaluación exhaustiva, puede tomarse una decisión acerca de cuál es el mejor enfoque al tratamiento. Es posible que el tratamiento no elimine el tartamudeo por completo, pero puede enseñar técnicas que ayuden a mejorar la fluidez al hablar, lograr una comunicación eficaz. Trastorno de la comunicación social pragmático. El DSM-5 ha incorporado este trastorno en su clasificación. Se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática o el uso social del lenguaje y comunicación, presentando deficiencias en la comprensión, ya sea en la comunicación verbal y no verbal. Estas dificultades causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en la participación social, en el desarrollo de las relaciones sociales, en los logros académicos y en el desempeño laboral. Su característica habitual es el deterioro del lenguaje caracterizado por antecedentes de retraso, y también se pueden dar problemas conductuales, trastornos específicos del aprendizaje y el TDAH. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial con el TDA y el TDAH, discapacidad intelectual o trastorno de ansiedad social. Los criterios de American Psychiatric Association incluidos en el DSM-4 y el DSM-5. Tenemos los siguientes criterios. Criterio A. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Entre ellos tenemos los siguientes factores. A1. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar y compartir información. Criterio A2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha. Criterio A3. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la conversación. Criterio A4. Dificultades para comprender lo que se dice explícitamente. Criterio B. Las dificultades causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral. Trastorno de la comunicación no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico.